Dios para estar en paz con los hermanos. Y es necesario estar en paz con todos, como dice el Señor, porque después de tener realmente este concepto de paz y obedecer al Señor buscando la paz, seguirla, puedo yo enfocarme en la santidad. Porque una persona que está amargada, una persona que está airada, que está frustrada, que está resentida, es más probable que viva pecando a causa de esa condición en la que se encuentra. Y es ahí la necesidad de cumplir esta condición, de estar primero en paz con todos para poder caminar también en esa santidad, porque si no tenemos santidad no veremos al Señor. Hemos hablado respecto a que es un atributo, como bien nos lo recordaban hace un momento una hermana, la hermana Ana, es un atributo muy especial que debes desarrollar en la búsqueda de llegar a ser un cristiano fortalecido. Por eso, Discipulado que Fortalece tiene este tema para compartirlo con ustedes. Ser santo es ser especial. Dios quiere santidad en el sentido que quiere que seamos especiales y que nos apartemos para Él. Téngalo presente en esta noche. Hicimos un recorrido en la introducción en Levítico. Hemos analizado bastante los evangelios y también nos adentramos a lo que establece la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 14 al 16, en donde se nos deja muy claro respecto a que tenemos que vivir como hijos obedientes, no debemos volver atrás a esa vida vieja, a esa vida que nos tenía obviamente sumergido en el pecado, una vida sin Cristo, no debemos regresar allá a satisfacer esos deseos de la carne. Lo hacíamos antes por ignorancia, dice esta porción, pero ahora debemos ser santos. Ahora sean santos, dice la palabra, en todo lo que hagan, ya sea de palabra, ya sea de pensamiento o sea de acción, tal como Dios, quien nos eligió, es santo. Pues las escrituras nos dicen, sean santos porque yo soy santo, de acuerdo a la versión traducción viviente, nueva traducción viviente. Bueno, con todo eso, hoy queremos continuar porque hay que hablar más profundamente aún de la santidad, pero quiero retomar donde terminamos con una excelente pregunta que nos confronta y es, la santidad es una vestimenta muy importante. Siempre servimos a aquel a quien pertenecemos. A quien yo pertenezco, a ese yo sirvo. Y lo dejamos al final del estudio, la vez anterior, con esta pregunta: ¿a quién has pertenecido? Es a quien perteneces que tú servirás. Si tú perteneces a Dios, le sirves a Dios. Si tú le perteneces al mundo, le perteneces al mundo. Si tú te perteneces a ti mismo, tú te sirves a ti mismo. Si perteneces, aunque a veces no nos damos cuenta, a ciertos ídolos que estamos construyendo a lo largo de la vida por el desconocimiento de la palabra, pues bueno, a esos ídolos estás sirviendo. Qué importante era esta pregunta porque a mí en lo personal ha calado mucho para tomar decisiones. Yo sé a quién pertenezco y sé a quién le sirvo. Le pertenezco al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová de los ejércitos, quien me amó primero, me escogió desde antes de la fundación del mundo, dio a su unigénito Hijo en la cruz de Calvario para que diera su vida por mí, derramó su sangre, pagó su precio por mí. Él me sustituyó en la cruz. Él me redimió una vez y para siempre, pagando un precio maravilloso, como era su sangre preciosa. Por eso sé a quién le pertenezco, porque solamente Dios pudo hacer eso por mí, y eso es lo que nos da una condición ahora delante de Él para poderle servir. Servimos a quien le pertenecemos. Si usted tiene claro a quién le pertenece en esta noche, pues bueno, sírvale con todo su amor, con toda la fuerza, con toda la mente, con toda la energía, con todo lo que Dios le ha dado. Si usted quiere encontrar genuinamente, ya en materia nueva, santidad en esencia, debe lidiar con aquel a quien perteneces y sirves. Pues a quien perteneces es a quien sirves. Y es lo que estábamos refiriendo hace un momento. ¿A quién usted pertenece
mueve sus emociones y sus sensaciones. A quien usted pertenece mueve sus emociones y también sus sensaciones. Y nuevamente, pregunta, ¿a quién perteneces? ¿A quién perteneces? Tal vez esa reflexión precisamente nos haga descubrir que hay, tal vez, probablemente en cada uno de nosotros, media santidad. Tal vez estamos medio comprometidos. Tal vez estamos divididos entre tantas cosas. Y eso es producto de que falta santidad en un nivel mayor en nuestra vida. Todas estas son derivaciones, como interrogantes, derivaciones a la pregunta, ¿a quién perteneces? Y toda pregunta tiene una respuesta y probablemente no te ha gustado la respuesta que has puesto a esta pregunta, porque se necesita de valentía y se necesita de sinceramiento, sincerarnos delante del Señor. Porque tal vez esta pregunta ha provocado que la respuesta te lleve a ti como a mí a descubrir que no estamos viviendo al 100% de la santidad, que tal vez es a media, que tal vez mi compromiso con el Señor no es al 100%, sino que es parcial, o que nos encontramos en una dualidad en el día a día, en la toma de decisiones. Tal vez nos encontramos fragmentados, divididos entre tantas situaciones que pueden estar ocupando grandes espacios en nuestras vidas. Y eso será producto de que falta la santidad en un nivel como Dios lo demanda para cada uno de nosotros. Es como si al final del día le estuviéramos diciendo al Señor que Él no está reinando al 100% en nosotros. Porque también podemos encontrar otra pregunta. ¿Dios reina al 100% en nuestras vidas? Y eso debe de corresponder en su manera de actuar, de hablar y de pensar. Si Dios está realmente reinando al 100% en nuestras vidas el día de hoy, pregúntese, pregúntese en esta noche. ¿Puedes decir con la sinceridad del caso que perteneces 100% a Dios? Porque es una pregunta distinta a que Dios esté al 100% reinando en nuestras vidas a la pregunta que hacemos en este momento. ¿Pertenecemos 100% a Dios? Si usted no está contestando de manera inmediata esta pregunta y está divagando en sus pensamientos, puede ser que haya una apariencia de que el universo de su vida es como un teatro en el que para cada personaje usted representa a alguien perfectamente. Y si hablamos de teatro y hablamos de representaciones, nos podemos remontar a la época en la cual el Señor Jesucristo tenía por delante a los fariseos que decían una cosa, pero vivían otra, que interpretaban un papel ante la opinión pública, pero en realidad no era lo que realmente eran en esencia. A quien tú perteneces, a ese sirves. Y probablemente lo que el Señor Jesús en un contexto histórico le decía a los fariseos cuando los trataba de hipócritas o de sepulcros blanqueados, era precisamente de que estaban solamente viviendo de apariencia y que lo único que representaban eran personajes que se esforzaban por hacerlo a la perfección, pero no era en esencia lo que realmente deberían de ser. Hablar de santidad, amados hermanos, no es sencillo, es confrontativo, es desafiante, pero es necesario para ubicarnos en tiempo y en espacio en nuestra relación delante del Señor. Pregúntese nuevamente, ¿pertenecemos al 100% a Dios? ¿Le pertenecemos con toda nuestra alma, mente, con todos nuestros pensamientos,
con lo que somos, con nuestros talentos, con nuestros recursos, con nuestras habilidades, con lo que seremos incluso en un futuro? ¿Le pertenecemos 100% a Dios? Tal vez su escala de valor en esta noche le dice, bueno, parece que está naranja, solamente es un 50%. O tal vez está en rojo, tal vez le pertenece solo un 30%. O tal vez está en verde y estás en el 100%. No sé lo que indica, ¿sí? Aquella medición personal. Lo que sí sé, amados hermanos, es que cada uno de nosotros lo sabe en plena convicción cómo se encuentra delante de Dios en esta noche. Y obviamente, Dios que lo conoce todo, Él sabe a la perfección, milimétricamente, cuál es el nivel de pertenencia que le debemos a Él. Bueno, veamos entonces, después de ampliar la introducción a nuestro capítulo número 6, cómo llegar a ser un cristiano que camina en santidad, basado en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hemos hecho una introducción muy amplia que nos ha dejado preguntas, interrogantes, y que creo yo, con convicción, plenamente confiado delante del Señor, que cada uno de los que están realmente el día de hoy aquí, no de los que están conectados, sino de los que están presentes, dándole la importancia a este estudio bíblico, tengan una respuesta. Realmente no va más allá de hacer una verdadera evaluación sobre nuestro nivel de santidad delante del Señor. Así que con la respuesta que usted tenga y la medición que haya hecho, cómo está en la santidad delante del Señor, bueno, la respuesta va a ser interesante. Y si usted ha obtenido el día de hoy una respuesta baja, lo felicito. Si ha obtenido una respuesta media, lo felicito. Y si ha obtenido una respuesta alta, lo felicito. Felicito a todos aquellos que sinceramente hoy se están autoevaluando respecto a la santidad. Hablemos entonces de la santificación en las Escrituras. Si hablamos de santidad, deberíamos derivarnos a este término respecto a la santificación en las Escrituras. En cuanto a la presentación de la santificación en el texto bíblico, la santificación del cristiano tiene tres estados. Así que te invito a que los tengas presentes. La santificación del cristiano se la puede reflejar en tres estados. Primero, posicional. Segundo, progresiva. Y tercero, final. Cada una o cada uno de estos estados los vamos a ir analizando a la luz de la palabra del Señor respecto a la santificación del cristiano como proceso. Encontramos entonces la primera característica, estado, situación que nos invita a ver respecto a la santificación, y es la santificación posicional. La santificación posicional es considerada en sí mismo posicional, basado en los textos bíblicos que determinan la santificación como una acción ya completada. ¿Qué quiere decir? Que no depende de nosotros, sino de aquel que pagó un precio por ti y por mí, y por todo aquel que ha creído, que ha recibido a Jesucristo, que lo ha recibido como el Señor y Salvador, que es importante aclarar. Muchos lo confiesan a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Cuando tú confiesas a Jesús como Señor de tu vida, es alguien que reina en tu vida, que tú te conviertes en un súbdito de Él, en un esclavo por amor, que tú sabes que tienes un dueño y ese dueño es tu Señor y haces lo que el Señor dice. Y el Salvador, porque Él fue el que nos reemplazó. Él es el vicario, el que sustituyó tu vida y la mía en la cruz de Calvario, como la vida de todo aquel, como bien lo dice el corazón de la Biblia en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo en la cruz de Calvario, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga esa vida eterna, vida en abundancia. Por lo tanto, al hablar
de esta santificación posicional, según los textos que vamos a ir analizando, se refiere a una determinación interesante. Determinan la santificación como una acción ya completada. Los cristianos ya han sido santificados. ¿En quién? En Jesucristo. Los cristianos, si usted se identifica como un cristiano, un seguidor de Cristo, un hijo de Dios, un discípulo de Jesús, significa que usted ya ha sido santificado en Jesús. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Lo vamos a ver en la versión NBI, que dice lo siguiente: a la iglesia de Dios, está refiriéndose Pablo a sus hermanos que están en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados, una acción completada, a los que han sido santificados, y ahí dice, ¿en quién? En Cristo Jesús. Por lo tanto, vemos de manera directa, enfática, nuestra santificación posicional, porque habla de acción ya completada, algo que ya ocurrió. Desde el momento que venimos a Cristo Jesús, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, porque hemos creído en Jesucristo, lo hemos recibido como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, ahí ocurre esto. Ya han sido santificados en Cristo Jesús y llamados, que es importante, a ser su santo pueblo. No es que usted se queda ya con que fui santificado en Jesús y viva la fiesta. No, ahí es claro. Y llamados a ser su santo pueblo. Si usted se identifica como hijo de Dios, pertenece entonces a este pueblo, al pueblo de Dios. Somos uno en Cristo Jesús, recuérdelo. Junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Queda bien claro que esta santificación en las Escrituras nos invita a ver este estado posicional. Y hay más textos que lo vamos a seguir viendo. En el capítulo 6 ahora de esta primera epístola a los Corintios, en el versículo 11 dice lo siguiente, versión NBI también. Y eso erais algunos de vosotros, esa vida vieja, esas prácticas, ese viejo hombre, bueno, esa vida perdida, esclavizada en tinieblas, en oscuridad, en todo lo que usted se pueda imaginar que éramos antes sin Cristo Jesús. Pero hay un pero muy grande ahí, vale la oportunidad enfatizarlo, pero ya habéis sido lavados, ya no tenemos esos harapos, ya no andamos todos sucios, embarrados, ¿no? Ahora hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo, ¿no? Y dice algo más ahí, ya habéis sido santificados, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Imagínense lo que aquí nos invita a ver una vez más, una vez más. Cuando usted y yo no teníamos a Cristo Jesús en nuestras vidas, pues bueno, nada de esto era real en nosotros. Lo único cierto que teníamos antes, sin Cristo, era la muerte eterna, la condenación eterna. Pero un día nos alcanzó la gracia y la misericordia del Señor. Y pudimos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos del corazón, recibir a Jesucristo. Y en ese momento, amados hermanos, de manera instantánea, el Espíritu Santo regenera nuestras vidas. Somos regenerados en Cristo Jesús. Por lo tanto, dice, lavados, santificados y justificados. Una acción ya completada. Acción ya completada. Eso ocurre, amados hermanos, en ese momento. Significa que estamos hablando de una santificación posicional. Y queremos ver qué nos dice otro hombre santo, utilizado por el Señor, inspirado por el Espíritu Santo. Ahora nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 10.
Y digo otro hombre, no le doy, obviamente, el crédito de esta carta al apóstol Pablo, porque aún está en mucho debate si efectivamente el autor del libro de los Hebreos es Pablo. Algunos siguen sosteniendo que no. Entonces no entramos en ese debate. Simplemente el autor al libro de los Hebreos, ese hombre, ese instrumento que Dios utilizó para que esta hermosa palabra llegue también al día de hoy a nosotros. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 10. Y en virtud de esa voluntad somos santificados. ¿En la voluntad de quién? Ahí está claro. Está más adelante. Mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Por lo tanto, ese sacrificio de Jesús, lo que Él hizo por nosotros, lo que Él y nada más que Él pudo hacer por ti, por mí, por el cosmos, dice la palabra, por la humanidad, es precisamente en su voluntad, en la voluntad del Padre, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo. La voluntad del Padre nos hace ver lo que ocurre en nuestras vidas a través del Hijo y fue ofrecido una vez y para siempre. Entonces, tenemos aquí tres textos que nos ayudan a dar base bíblica respecto a este primer estado de la santificación en nuestras vidas y es la posicional. Ahora, aún no terminamos de ahondar en este punto de la santificación posicional. Estos tres textos ya nos dan a nosotros un parámetro más amplio para poder comprender este día respecto a esta santificación posicional. Estos tres textos nos ponen a nosotros a ver algo importante. Y es que habiendo sido ya justificados en Cristo, habiendo sido justificados en Cristo, en los atributos de Jesús, no en los nuestros, porque no hay nada que realmente nosotros podamos hacer para ser santificados. Es en los atributos de Jesús. Entonces, habiendo sido justificados en Cristo, el Padre nos recibe y califica tal como comúnmente los cristianos eran llamados por el apóstol Pablo. Y vamos a ver a qué me refiero. ¿Con qué término? Santos. Santos. Hay mucha gente que se enroncha con este tipo de explicación. Mucha gente se eriza, mucha gente se incomoda, a mucha gente no cree esto de acá, porque obviamente son personas sin Cristo y para ellos esto es locura. Pero alguien que tiene a Cristo en su vida, que tiene la mente de Jesús, sabe que esto es real, sabe que esto es real, contundentemente verdadero. Pablo llama a los cristianos, imagínense, ya a los que habían recibido a Jesús en ese primer siglo, los llama santos, santos. Filipenses 1:1 dice lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, porque son servidores y ellos están identificando sus vidas al servicio del Señor y están refiriéndose y describiendo con nombres propios santos en Cristo Jesús, que están en Filipos junto con los obispos y diáconos. Cuando Pablo se está refiriendo a esos creyentes, a esos cristianos en esa época, los está llamando santos. Hay una denominación muy importante que no debemos pasar por alto. Cuando tenemos a Cristo Jesús, cuando tú y yo tenemos a Cristo Jesús y vemos esta santificación posicional, nos lleva a que nos podamos identificar como santos, no en nuestra capacidad, no en nuestros hechos y acciones, sino en los atributos de Jesús, porque tenemos una santificación posicional.
a todos los santos en Cristo Jesús. Por eso cuando nos podemos referir incluso entre nosotros a todos los santos que están en tal ministerio, a todos los santos que están en tal congregación, no tenga temor, hablando en el sentido figurado, ilustrado y personal, de referirse a otro hermano como santo. Santo. Por ejemplo, este primer domingo del mes de agosto, este 3 de agosto, vamos a tener nuestro tiempo de congregarnos como santos. Vamos a tener un tiempo hermoso donde todos los santos del Señor se reúnen a adorar y alabar y glorificar el nombre de Él de manera congregacional. Adicionalmente, vamos a tener un tiempo de comunión, comunión con Dios y comunión con todos los santos, como es celebrar la cena del Señor. Y ahí estoy haciendo ya una cuña publicitaria para que usted no deje de congregarse este domingo al tiempo del Señor, porque vamos a tener también fieles hermanos en Cristo. Ahora, si usted, siendo tan humilde, siendo tan sencillo y tan puro delante del Señor, utilizando un poco las herramientas de Isaías, como es el sarcasmo, usted se siente que no está en esa condición de ser llamado santo, entonces usted debe realmente, si le incomoda, si le molesta o si le preocupa que lo estén llamando santos, usted debe de revisar entonces, examinándose a sí mismo y ver si efectivamente Cristo Jesús mora en usted. Porque si Cristo Jesús mora en usted, la palabra me dice ya que nosotros hemos sido lavados, santificados y justificados por el Señor Jesucristo. Y eso me lleva a mí a una condición delante del Señor y también delante de mis hermanos, no en mi capacidad ni en mi condición, sino en los atributos de Jesús, a ser santo. Llamado santo. Santo. Usted no tiene que hacer un milagro. Usted no es que tiene que hacer que una peña brote agua. No es que va a coger y usted va a comenzar a detener el fuego o hacer que llueva. Y que después de algunos años que usted haya dejado esta tierra, a alguien se le ocurra llevar un proceso de canonización para que usted sea llamado santo. No, eso es simplemente tradición religiosa. Pero lo que la palabra me dice a mí, y es lo que te dice a ti en esta noche, y lo dice claramente a través de los siglos, porque es la palabra eterna, la palabra del Señor, la misma de ayer, de hoy y por siempre. Dice en este versículo 2 de Colosenses 1, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre os conceda gracia y paz. Dice también a otros hermanos, mira cómo va el recorrido en toda esta parte del mundo. Estamos hablando de Corinto, estamos hablando de Colosas, ahora estamos hablando de Roma. Por ejemplo, Romanos 1:7 dice, os escribo a todos vosotros, los llamados de Dios, que estáis en Roma, que habéis sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo concedan gracia y paz. Qué hermoso es poder identificarnos con ese mismo pueblo que en esa época Pablo llamaba santos también. Ahora, Pablo no estaba hablando desde su condición humana, no es que él estaba utilizando palabras viscerales, propias, personales. La palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, corregir, porque tú y yo tenemos que estar preparados para toda buena obra. Es esta palabra mismo la que nos instruye, es esta misma palabra la que ratifica que lo que el apóstol Pablo menciona aquí viene inspirado por Dios. Y es esa misma inspiración que el día de hoy el Señor la sigue teniendo cuando te mira a ti y me mira a mí. Porque no nos mira a nosotros en nuestra condición, nos mira a nosotros por medio de Jesús. Si Jesús está en tu vida, es lo que el Padre ve.
porque Jesús te lavó, porque Jesús te santificó, porque Jesús te justificó delante del Padre. Sin Jesús no hay probabilidad, no hay posibilidad alguna de que podamos estar delante del Padre siendo mirados como santos. No existe tal cosa. Por eso no hay otro camino, sino solo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que en esta hermosa y maravillosa noche que el Señor nos otorga para que tú y yo podamos adentrarnos en estos conceptos, si ya los sabíamos, hoy los ratificamos. Si no sabíamos, hoy hemos aprendido. Y si esto te sigue incomodando, como lo dije hace un momento, y no te gusta que te llamen santo, pues entonces tienes un serio problema y lo más probable es que en esta noche tú tengas que arrepentirte y recibir a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Recuerda, es Jesús el que nos lavó con su sangre preciosa. Es Jesús en que sus atributos nos justifiquen y también nos santifiquen. Hay otra santificación de la que se nos habló hace un momento. La una, como la hemos visto hasta el momento, es posicional. La otra santificación que vamos a ver, porque de acuerdo a lo que nos está diciendo el estudio, es que la santificación del cristiano, mira que no habla acerca de la persona, no dice del hombre natural, ¿sí? Dice del cristiano. Y si ya da este nombre o esta identificación, es porque es una persona que tiene a Jesús. Por lo tanto, si tiene a Jesús, esa santificación está en posicional, en progresiva y final. Veamos ahora la progresiva, la santificación progresiva. Así que toma apunte, toma nota y realmente que lo que hoy estamos recibiendo de gracia, antes de compartirlo de gracia, procesemos, apliquemos para poder compartir también. La santificación progresiva tiene sus raíces en la posicional, ¿sí? Parte de la posicional. Esto es que aquella realidad espiritual ya lograda en la cruz se va manifestando progresivamente en los hijos de Dios. Y vuelvo a repetir este concepto porque es importante que usted y yo lo tengamos claro. Es importante que lo tengamos claro. La santificación progresiva tiene sus raíces en la posicional. Esto es, que aquella realidad espiritual ya lograda en la cruz por los atributos de Jesús se va manifestando progresivamente. ¿Qué quiere decir progresivamente? Es algo constantemente hacia adelante, ¿sí? Hacia adelante. Progreso, avance. Estamos avanzando, ¿sí? Progresivamente en los hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, porque tiene a Jesús en su vida, como el Señor y Salvador de su vida, por lo tanto, entonces usted tiene que prestar mucha atención. No nos quedamos en la posicional. No nos quedamos en lo que ya Jesús nos dio y punto. No. Es ahí el comienzo de algo en donde día a día vamos a ver también lo que nosotros tenemos que hacer. Hebreos 12:10, vamos al libro de Hebreos 12:10 y sigo con la versión NBI. Dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Entonces, Dios lo hace para nuestro bien cuando hablamos de la disciplina, cuando hablamos de las acciones correctivas. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos en este mundo con dos naturalezas. Dos naturalezas. Si tú tienes hoy dos naturalezas, que es la adámica y la naturaleza en Cristo, es una buena noticia, aunque parece controversial lo que voy a decir. Pero es una buena noticia porque si tú ya tienes claro
de que tienes una naturaleza adámica, porque estás en esta carne, estás vivo en esta tierra, y has recibido a Jesucristo, ahora tienes esa naturaleza en Cristo, una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Eso significa que solo vas a morir una sola vez. Y será la terrenal, la separación de lo material de lo inmaterial. Y vivirás eternamente delante de la presencia del Señor. Entonces, regresando a este texto, Dios nos habla en el marco del texto bíblico de las acciones que los padres toman cuando un hijo se sale del camino, se sale de hacer las cosas bien, del bien hacer, cuando deja de comportarse bien, cuando deja de actuar bien, cuando deja de hablar bien. Los padres hacen correctivos y lo dice aquí como mejor les parecía y lo hacen por un breve tiempo. Eso es corrección de un padre terrenal. La corrección de nuestro Señor no dicta mucho de eso en el sentido de que también va a haber una acción correctiva si nos salimos del camino, si salimos de lo que el Señor nos ha mandado a hacer, porque ¿qué desea Él? Que día a día usted y yo caminemos por el camino y calzada llamado camino de santidad. Usted camina diariamente. Usted mientras vive, camina. Y usted y yo vamos a vivir por la eternidad. Mejor dicho, vivimos ya por la eternidad, porque tenemos a Cristo Jesús. Pero como somos transeúntes, somos peregrinos en este mundo, como bien lo dice Pedro, somos peregrinos, estamos transitando por esta tierra, estamos expuestos a que esa naturaleza adámica con la que tenemos que día a día entrar en esa lucha constante, carne y espíritu, por eso es importante que el espíritu crezca y la carne mengue. Para caminar en la santidad progresivamente hablando, esa santificación progresiva, significa que día a día yo tengo que alimentar y estar en excelentes condiciones espirituales, porque necesito todos los santos días que el Señor me da agradarle a Él, agradarle a Él. Le tenemos que agradar al Señor. Y usted le agrada haciendo la voluntad del Padre. Jesús mismo nos deja ejemplo. Yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Y si usted sabe que Dios es su Padre, usted va a hacer la voluntad de Él. Por lo tanto, usted y yo necesitamos saber que si nos salimos de esa voluntad, si nos salimos de ese camino, el Señor va a actuar sobre nosotros. Aquellos, una vez santificados ante Dios, crecerán en santidad en el transcurso de sus vidas hasta el día que estemos delante del Señor. Todos los santos días, amados hermanos, tenemos que vivir en santidad. Partimos de esa condición posicional, la cual nos da Jesús en la cruz. Pero usted está viviendo en esta tierra. Y como estamos viviendo en esta tierra, estamos expuestos. Pablo estuvo expuesto. Pedro estuvo expuesto. Juan estuvo expuesto. Felipe estuvo expuesto. Todos esos hombres estuvieron expuestos. Andrés estaba expuesto. Mateo expuesto. Todos expuestos día a día. Por lo tanto, ellos también tenían luchas. Ellos tenían luchas diarias. Tanto así esas luchas diarias, como lo relata Gálatas, nos hace ver que incluso cuando usted descuida su intimidad con el Señor, puede caer, como lo leíamos al principio, en tratar de actuar perfectamente queriendo cumplir un rol que en realidad no lo estamos viviendo. Y eso le pasó al mismo Pedro. Juan lo confronta, perdón, Pablo lo confronta. Y es una confrontación interesante, porque Pedro estaba exigiendo algo a los cristianos que él no estaba viviendo. Por ello es importante que estemos día a día buscando de la presencia del Señor, porque podemos caer también en ese tipo de situación, en ese tipo de situación. Y me refiero que todos estos hombres de carne y hueso, como tú y como yo, con emociones, con sentimientos, nunca se olviden
que somos seres emocionales. Tenemos emociones, sentimientos, tenemos un corazoncito que palpita. Y si eso no está bien guardado, por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es esa vida en santidad que tenemos que vivir. Si usted se resiente, si usted está dolido, si usted tiene envidia, si usted de repente tiene pensamientos totalmente contrarios, su vida a la que está llamada progresivamente a vivir en santificación puede tomar un giro que es totalmente negativo. Por eso señaló el apóstol lo siguiente en 1 Tesalonicenses 5:23, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, que Dios mismo, el Dios de paz, os santifique por completo y conserve todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitos. Y en esencia, integralmente hablando de nuestra condición delante del Señor, el Señor nos pide a nosotros que caminemos integralmente en esa santidad. Recordemos que es lo que pide el mismo Dios de paz, lo santifique por completo en el día a día. Que es importante también considerar algo, que Dios no nos deja solos en ese caminar progresivo, en ese proceso constante y permanente que tenemos que buscar día a día respecto a la santificación progresiva. El Señor no nos deja solo y nos dice, vean ahí ustedes cómo hacen. Yo ya les di santificación posicional, el resto depende de ustedes. Porque en la mayor situación de lucha, en el momento más difícil y más complejo, en lo más duro que tú puedas estar atravesando, en donde de repente se pende de un hilo para declinar en la fe y para ofender a Dios, es ahí donde Dios está esperando que tú le busques, que le clames y le supliques a Él, porque Él va a responder. En el momento de mayor necesidad, de mayor angustia, nuestro Señor Jesucristo buscó refugio y fortaleza en aquel que le iba a dar la fuerza para seguir caminando en esa santificación progresiva. Tú y yo, amados hermanos, no somos la excepción. Aún más, si Jesús, siendo Jesús, Jesucristo, acudió a un lugar apartado, buscó en ese huerto del Getsemaní un lugar a solas con Dios para ser fortalecido, porque él tenía que seguir avanzando tal como había venido caminando durante toda su vida. Y el final no iba a ser la excepción. El final no iba a ser la excepción. El que comienza en nosotros la buena obra, amados hermanos, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El Señor no nos desampara, el Señor no nos deja solo, el Señor no nos abandona, Él está con nosotros. Si usted se equivoca en las decisiones, mañana más tarde, no le eche la culpa a Dios porque fue usted el que tomó la decisión sin buscar de Dios. Toda decisión que tomemos tiene que estar bajo la dirección del Espíritu Santo. El Señor Jesús tenía que tomar una dirección. El Señor Jesús tenía que tomar decisión. Y por eso, en la angustia que él vivía, acudió a aquel que lo podía fortalecer. Y solo era el Padre. Y el Padre lo fortalece, le da la fuerza, le recarga la batería y Jesús continuó. Porque el fin, amados hermanos, tenía que llevarlo a la cruz. De la cruz iba al sepulcro. Del sepulcro, amados hermanos, a la diestra del Padre, donde está ahora sentado intercediendo por ti y por mí, porque es nuestro abogado. Él es el que intercede por ti y por mí. Entonces, dice Filipenses 1:6 lo siguiente, estoy convencido de esto, lo dice Pablo, estoy convencido de esto. No hay duda de que aquí estamos viendo una situación maravillosa, vivencial, experimentando el poder de Dios,
el que comenzó tan buena obra en vosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, hasta el día de Cristo Jesús. Por lo tanto, no estamos solos. Dios está con nosotros y Él nos va a ayudar. Él nos va a fortalecer. Él nos va a permitir día a día, porque Él no es que está mirando que tú caigas para venir y disciplinarte. Él está ahí diciendo, tú puedes, avanza, avanza, camina. Aquí estoy para ti. Pero si nosotros no le buscamos a Él, nosotros queremos vivir santidad y no leemos la Biblia. Nosotros queremos hablar de santidad y ni siquiera oramos. Nosotros queremos compartir la santidad con otros y ni siquiera somos dignos ejemplos a seguir. Solamente de labios, pero no de acciones. Es importante que para ser un discipulador o para tener una vida discipuladora, primero debemos de tener una vida discipulada. Y esa vida discipulada es a los pies de Cristo. Es a los pies de Cristo Jesús. Nada más a los pies de Él. Yo te animo, amado hermano, amigo, que me acompañas en este hermoso recorrido, porque en lo personal creo que realmente es una hermosa bendición. También tú tienes la oportunidad de ser bendecido doblemente como lo estoy siendo yo. En mi caso, primero, para preparar y segundo, para compartir. Doblemente bendecido. Tu caso, al recibir y de ahí al repasar. Y por qué no decirlo, al compartirlo también. Puede ser bendecido más de una vez con este hermoso y maravilloso material que nos habla en Discipulado que fortalece sobre este capítulo 6 respecto a cómo ser ese cristiano que camina en santidad. Cómo caminar. Vamos a quedar hasta aquí para continuar la siguiente semana con la bendición del Señor, hablando un poco más de la santidad, sobre ese caminar y sobre todo de estas etapas de la santificación que estamos conociendo a la luz de la palabra, la posicional, la progresiva y la final. Es importante ir conociendo cada una de estas etapas o momentos de la santificación, sobre todo lo que eso requiere en cada uno de nosotros para nuestra vida, para una vida consagrada, para una vida que está puesta a los pies del Señor. Terminamos con una palabra de oración. Padre bendito, Padre de La bondad. Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.